usted en Medellín se toma la palabra. Estamos a 11 kilómetros del centro de la ciudad de Medellín. Cuando no hay tacos, uno viene en 20 minutos, pero bueno, digamos que ahora por ahí media hora, 45, estamos en el corregimiento de San Cristóbal. Por eso vamos a tratar el tema hoy muy claro de la ciudad y la ruralidad. Medellín tiene campesinos, Medellín tiene corregimientos. ¿Qué es un corregimiento? La gente como que no tiene idea, vamos a ver si de pronto lo logramos entender, pero sabemos que Medellín tiene en sus corregimientos más de 200.000 habitantes. Oficialmente contabilizados son 200.000, pero quienes viven en los corregimientos saben que por las migraciones contemporáneas pues han pasado esa cifra hace muy buen rato. Sin embargo, la vida rural de la ciudad y la vida citadina de los rurales no se ha tenido en cuenta. Vamos a conversar hoy con expertos sobre este asunto, quienes han estado al frente, quienes viven en su cotidianidad esta relación campo-ciudad en nuestra Medellín y sus corregimientos. Vamos a ver qué es lo que opinan los ciudadanos nuestros acerca de nuestros corregimientos. ¿Para usted qué es un corregimiento? Es un poblado de un municipio geográficamente distribuido los municipios en casco urbano y área rural. El corregimiento es una zona rural de un municipio. Yo pienso que un corregimiento es una pequeña partecita de un municipio. ¿Usted cree que en Medellín hay campesinos? En Medellín no. En Medellín no hay campesinos antioqueños. Pues claro, Más o menos, ¿cuántos cree usted que tiene? a 5 minutos. A 5 minutos de la periferia. Está lleno de campesinos. ¿Qué corregimientos conoce usted y cuántos son? Conocer no, pero sé que tenemos a Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Palmitas, Altavista. Amagá, Caldas, Barbosa. ¿Es que más o menos cuántos campesinos tiene Medellín en estos corregimientos? Ni idea, No, no. un cálculo así. No. Ni siquiera sé cuántos habitantes tiene Medellín. El número, En porcentaje, en número, lo que quiera. yo pongo por ahí un 20% más o menos. Bueno, invitamos a esta conversación a Ángela María Quirós, ella es presidente de la Junta de Acción Comunal de Pajarito. Vereda Pajarito. Vereda Pajarito, muy bien. Muchas gracias, Ángela, por estar por aquí. Gracias. Y Antonio Betancourt, de la Corporación Ecológica y Cultural Ciudad Rural. Un combinado bastante interesante. Del corregimiento de San Antonio de Prado. De San Antonio de Prado. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Y Fauner Alexis Álvarez, líder del corregimiento Altavista. Ajá. Bueno, tenemos 3 corregimientos de los 5 que son. tenemos alrededor de Medellín. El 70% del territorio de la ciudad de Medellín, con sus corregimientos, está ocupado por corregimientos. Es decir, somos corregimiento. El 30% es el que ocupa esa masa de edificios que tenemos a 11 kilómetros de aquí, que sigue siendo la ciudad de Medellín. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para entender mejor esa relación campo-ciudad en nuestra ciudad de Medellín? La gente cree que no tenemos campesinos. A ver, Antonio, usted que tiene un periódico aquí muy elegante, muéstrenos, hágame el favor. Llevamos ya 10 años con el periódico Ciudad 15, Rural. 15 años. 15 años cumplimos. Hay varios asuntos que hay que tener en cuenta. Por un lado, el tema de ser claros en cuánta es la población que tenemos, precisamente porque nosotros crecemos en el corregimiento de San Antonio de Prado a una rata 7 veces mayor al que crece el país y que crece la ciudad de Medellín. ¿Y eso por las inmigraciones? Por las inmigraciones, pero más que todo por la intencionalidad de generar cada vez mayor zonas de expansión para urbanizar, para que la lonja de propiedad raíz y todos los maestros que manejan el billete de la construcción
se metan allá sin clarificar cómo vamos a vivir juntos con todos y las condiciones sociales y culturales en que nos podemos desenvolver. Pero por otro lado es el asunto de la movilidad, que no le permite hoy a San Antonio de Prado y también al resto de corregimientos ser claros en que nosotros produzcamos o generemos desde la ciudad proyectos de urbanización, mientras que el asunto de la movilidad está 20, 30 o 40 años atrasado. A eso se deberá entonces el que la ciudad no conoce a sus corregimientos. Todo el mundo piensa que San Cristóbal es un barrio, que está en Medellín. O que San no Antonio de está. Prado son 3 callecitas. Correcto. O que Altavista no pertenece a Medellín, sino que queda por ahí atrás de las montañas de Belén. De Belén, ajá. Es un asunto muy complicado en la medida en que no es tanto culpa de la ciudadanía de la zona urbana de la ciudad, sino también tiene que ver con un asunto de políticas de Estado, ¿cierto? A mí me parece muy curioso, y ahí es donde entra un debate alrededor del tema de, bueno, el campo y la ciudad, ¿cierto? En la medida en que cuando uno venía creciendo, a los 12, 8, 13, 14 años, uno escuchaba Medellín, la capital de la montaña. Y hoy uno se pregunta, ¿cómo así? Y esa reivindicación de la montaña que hay, que somos montañeros, que y entonces el papel de los corregimientos, y entonces el campo que hay, los campesinos que hay, todo, ¿cierto? Y además por las raíces que traemos todos y todas. La migración que hay acá, Medellín se fue consolidando, como sabemos, de raíces de los diferentes municipios del departamento y del país. Y hace ¿cierto? mucho rato que entonces no la se cultura escucha ese campesina, eslogan. ¿qué? ¿Cierto? Entonces ya Medellín se convierte en una ciudad innovadora, que es el gran debate ahora, dejando de lado toda esa cultura y toda esa tradición que traíamos. Desde ese punto de vista, uno piensa que hay que volver, y más con la época en la que estamos, con el tema del calentamiento global, con todas las apuestas de pobreza, los objetivos del milenio no se han cumplido y por lo menos Colombia ha quedado atrás y rezagado en ese asunto, y esta ciudad sí que mucho más por la desigualdad que existe, genera unos asuntos de debates fuertes, y en eso está el tema de Medellín, la capital de la montaña. Bueno, Ángela está escribiendo por aquí que una pregunta, ¿en Medellín existen campesinos? La relación campo-ciudad. Sí, yo creo que es muy válida la pregunta, y en el contexto pues de la conversación que tenemos ahora, porque si miramos, no solamente es pensar en los territorios rurales, ¿cierto? Ese 71.8% que somos los corregimientos. Es con 8% más de lo que yo dije, hombre, qué pena con ustedes. Sí, sí, tenemos un poquito más por el momento hasta que nos lo permita el plan de ordenamiento territorial. En esa relación, y una de las situaciones que hemos vivido durante este último año en la ciudad es poder y que nos permitió también, como todas las preparaciones que hicimos sobre el plan de ordenamiento territorial, fue estar en diferentes espacios de la ciudad, donde cuando hacíamos la presentación de la mesa intercorregimental, cuando interactuábamos con las diferentes organizaciones de liderazgo de la ciudad, como Campo Ciudad o en las mesas interbarriales, les decíamos, es que Medellín tiene campesinos, es que Medellín no solamente esa zona verde de las montañas, eso verdecito que está pintado allá son solo árboles para cuidar o para cuidar el agua, hay ciudadanos, habitantes de esta ciudad que son campesinos. Y hay una discusión muy compleja, porque cuando decimos es que para ser habitantes del urbano, para tener condiciones dignas de vivienda, servicios domiciliarios públicos, entonces tienen que ser urbanos. Entonces ahí la discusión, los campesinos no son ciudadanos de segunda categoría. Medellín tiene campesinos y al mismo tiempo estos campesinos están habitando un espacio en el cual tienen unos derechos. Imagine que ahora en el Foro Urbano Mundial que se hizo en abril de este año aquí en la ciudad de Medellín, nosotros elaboramos un libro a 20 manos por el planeta, es decir, por vía internet todo el mundo mandaba, y una de las reflexiones más importantes era qué es lo urbano y qué es lo rural y cuál es la diferencia, porque la historia va demostrando es que la época, la que llamaron sociedad moderna, es esa que decía váyase a vivir al burgo, el burgo era la ciudad. Entonces ser progresista, haber progresado y ser alguien en la vida era haber dejado la vida campesina y venir a la ciudad. Entonces por eso ser la capital de la montaña, mucha gente no le gusta porque le dicen montañero. Y entonces creen que ser montañero es un estigma,
porque le dicen, es que usted es un atrasado, es que usted es un dejado, usted no ha sido alguien en la vida. Ser alguien en la vida es venirse a vivir a estos edificios altos, modernos, con ascensores, no tener que depender de los mosquitos, de todos esos bichos que hay en el campo, sino en lo moderno. Entonces, es un problema de conciencia colectiva, pero no simplemente que la gente ignore, sino que es que así nos educaron, no. Eso no es lo que dicen en los colegios. Ante todo eso hay que tener en cuenta es cómo en Medellín se aplican las políticas públicas que por lo menos hay. Necesitamos muchas más, pero hay cantidad de planeación que se ha trabajado desde el año 2003, desde el Plan ECO, los planes de desarrollo local de los 5 corregimientos, los planes especiales de ordenamiento corregimental, los proyectos de memoria, los proyectos que conectan la vida ciudadana y la vida rural con el ambiente de crecimiento, de mejor bienestar. Todos esos elementos están muchas veces, en muchas partes, anquilosados en documentos y las administraciones pasan por ellos, no los aplican, siguen produciendo documentos, pero no los aplican. Claro, usted dijo una cosa muy interesante, por ejemplo, el caso de quienes nutren a la ciudad de Medellín del agua. ¿De dónde tomamos el agua? Es que el agua no la inventamos en la ciudad, la inventamos, no, está en los corregimientos, está en sus alrededores. Y sin embargo, estos territorios son tratados como en vía de extinción. Eso que dijiste ahora de la construcción masiva, lo que va a terminar haciendo es fusionando estas cabeceras de corregimiento con la ciudad. Y vamos a hacer una especie de masa urbana de una manera tal que lo campesino se va a acabar de perder. En algunos sectores, sobre todo San Antonio de Prado, San Cristóbal y parte de Altavista. Tan casual ese fenómeno de los que estamos aquí presentes, aunque hay algunas preocupaciones sí. con respecto a Santa Elena. Pero entonces hay que rescatar un asunto importante, y era lo que decíamos ahorita sobre las apuestas y la aplicación de las políticas. Solo hasta el 2005 los corregimientos de la ciudad fueron incluidos en el mapa de la ciudad. Solo en el 2005. Sí. ¿No? Y es un asunto muy grave. ¿Hasta el 2005 estuvieron o a partir del 2005 aparecieron? Se incluyeron en los mapas solo de la en el ciudad. 2005 Cuando en cualquier feria internacional se decía, este es Medellín, solamente se muestra la zona urbana. Solamente aparecía la zona Después del 2005 ya aparecían los 5 corregimientos. Pero eso se dio gracias a la lucha de los y las habitantes de los territorios rurales. Claro. Eso es muy grave. Y le voy a decir por qué. Es muy grave porque denota y evidencia el proceso de olvido y de estigmatización y de rezago que existen sobre los territorios rurales. Si uno vea lo paradójico que es, la inseguridad alimentaria en niveles más altos están en los corregimientos de la ciudad. Y eso no es por culpa de los habitantes, eso es por culpa de las políticas, de los diferentes gobiernos. Pero no hay políticas porque los habitantes tampoco presionan, entonces eso hay formas de presión, lo que pasa es que hay formas de acallar, ¿cierto? Y de rezagar, y de opacar, etc. Lo que veíamos con el Plan de Ordenamiento Territorial hace poco, el 29 de octubre en su aprobación, ¿qué hizo el Consejo? Se encerró. Se encerró y dejó a la gente afuera que estaba protestando pacíficamente sobre el modelo de ciudad que se estaba aprobando, que no es el que se comparte. Entonces son formas y son estrategias para ir ganando terrenos, por ejemplo, alrededor del desarrollo de monopolios económicos en el área de la construcción. Los invito antes de continuar con este tema y que nos demos cuenta acerca de si la gente sabe o no de qué manera la ruralidad contribuye a la vida en la ciudad. Adelante. Yo llevo 25 años en Altavista y desde que llegué soy consciente y me siento parte del municipio de Medellín, que hoy ha sufrido grandes transformaciones en nuestro territorio y antes, 25 años atrás,
era mucho más, con muchas características más rurales, hoy se ha venido transformando y tiene una característica un poco más suburbana. Desde que llego a Altavista, pues comienzo a visibilizar muchas potencialidades que tenemos como territorio rural, pero que en muchos casos ni los habitantes de allí lo reconocen y mucho menos la población de la ciudad. Y más triste que desde la institucionalidad también hay muy poco reconocimiento por un territorio y esos habitantes que allí estamos, y en especial la población campesina, que es casi para nosotros un patrimonio de la humanidad, pero que en todo el transcurso con las políticas y las intervenciones que han hecho en el territorio, el abandono que se tiene hasta esta población para el apoyo al desarrollo de su actividad económica ha venido desapareciendo. Y de hecho, la lucha que hemos venido llevando desde los 5 corregimientos, una gran cantidad de líderes desde hace más o menos 9 años, porque en el 2005, nos articulamos varias poblaciones de los corregimientos y comenzamos a pensarnos la ruralidad como un territorio que tenemos que defender. Desde allí impulsamos asambleas veredales, también impulsamos el tema de la política pública de desarrollo rural, que hoy está formulada, pero lastimosamente la muestra de que no hay un reconocimiento y una intervención hacia esta población no se ha implementado. Otra de las causas es que en el mapa de Medellín aparecía la parte urbana, ese 29% de ese territorio, y los corregimientos no. Desde esa movilización y desde ese trabajo articulado de la población de los corregimientos, hoy mínimamente aparecemos en el mapa. Bueno, esto en Medellín se toma la palabra y hoy estamos en el Parque Biblioteca Fernando Botero del corregimiento de San Cristóbal. Ya vieron la respuesta que nos dio una amiga suya de Altavista acerca de la participación de la ruralidad en la municipalidad. Bueno, ¿qué tienen para decir? ¿Cómo participa la ruralidad que rodea esta ciudad en los desarrollos de la ciudad de Medellín? Hay algo muy importante que hay que registrar aquí. Lo que contaba Alexis sobre la experiencia del último POT aprobado, pero aún en el pasado, que tuvo la adecuación en el 2006, mire lo que decía el POT: ciudad competitiva, ambientalmente sostenible, socialmente equilibrada, acogedora e integrada espacial y funcionalmente a partir de los ejes, estructuras y del sistema de centralidades. Y ambientalmente sostenible. Nosotros, a través de todos los procesos que hicimos en el 2006, construimos una maravilla, y el Consejo no tuvo en cuenta eso. Y sobre todo, luego la aplicación, letra muerta, lo poquito bueno que había. Y ahorita, todo ese proceso de discusión que tuvimos desde el 2011, el 2012, el 2013, de preparación de los líderes, trabajo de los líderes, y uno va a ver lo que quedó de los corregimientos y los procesos de aplicación. A uno se queda impresionado de lo que queda pendiente, de lo que va a pasar. O sea, que como de todas maneras en política el asunto es de fuerzas, lo que quiere decir es que los corregimientos no tienen nada de fuerza en el Consejo, porque el Consejo no le aprueba nada. Incluso pero venga, hablando del foro de la vida. Está citando un periódico que, sí. por favor, que lo íbamos a mostrar y no lo vimos ahora. Ciudad Rural es el periódico que lleva ya 15 años y se encarga de los temas que tienen que ver con la relación ciudad-ruralidad. Páralo, por favor, así para que... El registro del medio ambiente, de la ruralidad, lo que ha sido herida la ruralidad y la forma como se viene desarrollando el proceso de expansión en San Antonio de Prado. Eso. Entonces, bueno, Ángela, ¿y entonces cuál es? Que incluso cuando estábamos, ahorita usted mencionó lo del foro de hábitat, una de las cosas que nos llamó la atención, porque a la par que estaba el foro institucional, había un foro desde las organizaciones universitarias y comunitarias, un foro social. Sí. Y tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de Antioquia en unas presentaciones y algunos extranjeros, había un mapa muy grande de la ciudad, pero en esa imagen que vendieron en el foro de hábitat era la ciudad de Medellín en las 16 comunas. Incluso el mapa que entregaron al final a los extranjeros era solamente el sector de las 16 comunas. Los corregimientos alrededor estaban
desaparecidos. Porque aquí le solamente dicen a con San el nombre. Cristóbal, dice que la comuna 60, ¿dónde están las otras? No, es que además no somos comunas. A nivel administrativo se habla de comuna 60, comuna 70, pero 80 y 90. por la Constitución Nacional somos corregimientos, que es Corregimientos. algo que se debe mirar también Sí. con mucho detalle. Entonces, lo que nosotros hemos llamado como la invisibilización de los corregimientos. O sea, en ese mapa de ciudad que se vendió al mundo en el hábitat, no estaban los corregimientos. Pero y ustedes eso me tiene dicen, un sentido. me dicen que es fundamentalmente un problema político, pero es un problema político de Bueno, ustedes también, entonces porque ahí si va los el punto, corregimientos que no hay uno de quien los se haga elegir al extranjeros consejo. nos preguntó, es que ustedes no tienen representación, o sea, son 5 corregimientos, debieran Está tener la 5 representación política. concejales. Sí, Pero ¿cuál no por era la donación, representación? no por donación, es que para eso el número de habitantes. Usted no tiene más de 200.000 habitantes que pueden No, elegir. pero venga, yo- San Cristóbal tendrá 60.000 habitantes. Yo creo que solamente. el problema no tiene que ver con La presencia en saber el Consejo. si vamos a tener o no representación en el Consejo. Obviamente, pues allá está Carlos Mario Uribe, concejal de Medellín, que algunas cosas ha logrado. Pero yo, incluso desde la elección, una sola golondrina no Correcto. hace verano. Entonces, ¿por qué no eligen más eso golondrinas? No, no, pero es que eso es un problema político, social, Claro. de mucho más envergadura. Lo que pasa es que Partidos. es como los políticos de esta ciudad no registran los hechos y los territorios como se debe. Lo que representa para la ciudad los corregimientos de Medellín. Y además, usted también tiene que saber que nosotros creemos que somos cerquita de 300.000 habitantes en los 5 Ah, corregimientos, pero la ciudad tiene más o menos 2,5 millones y no alcanzaríamos a elegir concejales porque además todas las fuerzas políticas tienen presencia en el corregimiento. Entonces eso no es de figuras, eso no es de figuras, eso es de posiciones políticas. O sea, cualquier político de la ciudad debe tener en la cabeza que no son 16 comunas nomás lo que tiene la vida de la ciudad, la vida de Medellín, sino las 16 comunas y los 5 corregimientos, Incluso para las cuales Lo que pasa- hay que bregar e implementar políticas. Lo que pasa es que vea, aquí también hay que evidenciar otro asunto con el sistema político electoral de este país. Y el sistema político electoral de este país está diseñado para que se siga fortaleciendo el cacicazgo politiquero y clientelar de este país. Por eso, apuestas ciudadanas que vienen desde abajo, que no compran ni un voto, que tienen apuestas muy generales, muy para el ciudadano y la ciudadana, no florecen por eso, porque están los cacicazgos políticos y politiqueros que lo que hacen es promover un asunto clientelar y por eso no tienen en cuenta algunos asuntos y algún modelo de ciudad mucho más amplio. Desde ese punto de vista, el modelo puede ser excluyente en la medida en que aquí la democracia participativa y el tema de la democracia representativa se convierte en un asunto de choque, porque la participativa la hacemos muy bien, ¿cierto? Pero la representativa, el modelo está amarrado a los mismos que están siempre gobernando esta ciudad. Aquí hay gente que lleva y familias que llevan más de 100 años en el poder, en el caso del presidente actual de este país, ¿cierto? Y así por el mismo estilo, las mismas élites, los mismos grupos de personas gobernando para los mismos intereses de siempre. Entonces, cuando vos nos preguntas cómo viene participando las comunidades de los territorios rurales de esta ciudad, nosotros queremos decirle a la ciudadanía de la ciudad en general que nosotros venimos organizándonos. Para eso, desde el 2011 aproximadamente, constituimos un espacio que para nosotros es muy valioso y muy importante, que se llama la Mesa Intercorregimental. Y la Mesa Intercorregimental es la articulación de personas como Antonio, como Ángela, como Albanelli, como Beatriz, como muchos que nos estamos pensando el territorio rural. Como Marta, Obviamente, Marta Pulgarín de Palmitas, etcétera, ¿cierto? Correcto. Orlando Ateortúa de Santa Elena, Freddy Álvarez, el primo de Fren Álvarez por allá de San Antonio de Prado también, etcétera. Hay un grupo de personas que nos venimos pensando cómo dar debates y por eso logramos, con la fuerza que teníamos, que en el Plan de Desarrollo Municipal del 2012 y que está rigiendo actualmente, entrara de una manera tímida, de alguna manera, el tema del campesinado como grupo poblacional. Pero es que una cosa es que estén en la letra, en el papel, como dice Angie, y otra cosa es que se hayan políticas porque es que cuando serias para desarrollar eso. Y eso tiene que ver con el tema de recursos. Entonces, aquí el modelo que se está diseñando o que ha venido consolidando es un modelo excluyente. Primero, de las periferias y segundo, de seguir agudizando la situación de los territorios rurales. Y uno podría decir que es a propósito, como nombran ahorita aquí en esta mesa,
por asuntos básicos que tienen que ver con el tema de los monopolios y de la concentración de riqueza a través de... O sea, el mismo modelo clientelar del siglo XIX, está vivo. Más bien feudal. Sí, puro clientelismo y gamonalato. Sí, seguimos en ese mismo círculo vicioso. Lo que aquí Entonces, estamos, la hay que participación de valorar la comunidad, es que porque nosotros venimos tampoco pueden organizando. reproducir ustedes ese modelo diciendo, Para bueno, nada. hay unos líderes, pero no sigue nadie. Es un proceso, no, sino Pero mire, Tiene que haber una Sí, fuerza claro. política que diga, bueno, venga a ver qué es lo que nos está haciendo. Pero hay otros elementos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo diría que las JAL han hecho algunos intentos. En el escenario del corregimental intercorregimental que hemos venido trabajando, las JAL han puesto su granito de arena. El último fue la audiencia pública intercorregimental sobre el POT. Yo pregunto, esa audiencia, Sí, que el esos alcalde no documentos, asistió, esas bellezas además. de documentos que quedaron de la audiencia pública intercorregimental, de ahí, ¿qué quedó para el POT? Yo creo que nada. Y Claro, otro elemento es el tema comunicacional. La gran prensa, la televisión, la radio, los periódicos de la ciudad, del país y de Medellín, solo tienen en cuenta los corrimientos cuando hay un hecho grotesco de delincuencia, cuando hay muertos, cuando hay asesinatos, cuando hay vainas fregadas. Cuando hay escándalo. Pero cuando hay cosas que está generando la comunidad, problemas que está trabajando la comunidad, poquitas por le paran. Cuando le dañan un pelo al gato de Eso. Voltaire. Vamos a mirar un testimonio que tenemos por Palmitas y enseguida venimos para que hablemos acerca de algunos elementos que a raíz del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, quedaron como solicitudes. Adelante, vamos a mirar. Mi nombre es Edilberto Acevedo. Vivo en la vereda La Aldea, corregimiento de Palmitas, pertenece a Medellín. Aquí en este punto donde estamos está mi casa y he vivido toda la vida aquí. Aquí nacieron mis padres, aquí vivieron mis abuelos y aquí vivo yo también trabajando en la agricultura. Yo soy proveedor de muchos productos agrícolas aquí y esos productos se consumen en la ciudad de Medellín. Aquí yo he vivido toda la vida, he trabajado el campo hace 50 años que estoy trabajando, seguido 50 años. Yo era un jornalero y comencé a ahorrar 2 días semanales hasta que logré tener un principalito y compré un pedacito de tierra. Y en el pedacito que compré, sembré 500 palos de café. Con esos 500 palos de café después sembré otros 2.000 palos de café. Ya hoy, gracias a Dios, ya tengo un cultivo de café. Ya me ayudan por ahí 5, 6, 8 trabajadores a coger café. Y ya vivo de la finca. La primera casita que tengo aquí es una casita de bareque y el techo era de paja. Entonces la compré a una tía mía y a mi mamá le compré el solarcito con esa casita. Y después con los cultivos de café logré a remodelar la casa ya y ya hice la que tengo. Y también con los cítricos que tengo, plátano, naranja, el cultivo de tomate. En el corregimiento de Palmitas se produce de toda clase de agricultura. La fuerza de la agricultura que se trabaja aquí siempre ha sido el café, pero se produce caña, plátano, yuca, hortalizas como la cebolla, el tomate, el cilantro, caña. Pero la mayoría de los cultivos sí es café. La mayoría de los cultivos es café. Y es lo que da más empleo.
Entonces un día se acabó el pato cafetero, que era el precio del café, y el café rebajó mucho. Y entonces el hijo me dijo, papá, vendamos la finca, que esta finca ya no da nada. Yo le dije, mijo, usted está muy joven, usted donde quiera que lo busquen, da usted resultado porque usted es un empleado, donde quiera que lo busquen, trabaja bien, tiene fuerzas para trabajar. A usted donde quiera que llegue lo miran para que trabaje. A mí, ¿quién me mira ya con la edad que tengo yo? Y aquí en la finca no nos da plata, pero nos da comida. El comercio de estos productos los hago en Medellín y un señor en San Cristóbal. En Medellín una tienda orgánica. Me compra el 40% de los productos entre cítricos, cartón y tomate. Y el otro 60% lo vendo en San Cristóbal o en la plaza mayorista. El café lo vendemos en una cooperativa que tenemos nosotros aquí en Palmitas. Nosotros pertenecemos a Medellín, estamos a 25 minutos de la ciudad, todos nos sentimos campesinos, nos sentimos del campo, no nos sentimos de la ciudad. Ya mire la seguridad de esta casa y de la finca, vean. El campo se acaba, la ciudad también fallece, porque la alimentación de la ciudad sale toda del campo. La actitud que me gustaría a mí, que aprendieran y miraran cómo es que el campo se trabaja. De lo que hay en la ciudad de Medellín nos gustaría a nosotros que se programara más en el campo, que miraran más el campo y que vieran el sacrificio que hay en el campo, que aprendieran de pronto mucho a consumir productos orgánicos, porque nosotros ya por aquí la mayoría de productos ya son orgánicos. Y hay mucha gente de la ciudad que todavía no saben qué es un producto orgánico, creen que es un producto normal como cualquier producto, no, eso es, el producto orgánico es salud. Bueno, ahí ven ustedes el testimonio, un señor habitante de Palmitas que dice, han cambiado mucho las situaciones, yo no me quisiera ir porque yo quiero seguir siendo campesino, quiero seguir viviendo en este lugar, pero las presiones y las cosas nos están haciendo las condiciones muy difíciles. Una de las reivindicaciones de los que ustedes hablaban ahora del plan de ordenamiento territorial dice, hombre, que no se siga viniendo la gente de la ciudad a hacer casitas campesinas por aquí alrededor, a hacer inútil el territorio porque no los ponen a producir, sino que vienen o los fines de semana o por raticos y acaban de deteriorar la situación. ¿Es muy grave esa situación? ¿O eso es más por Santa Elena? Es tan delicada y Santa Elena tiene unas particularidades, pero también San Antonio de Prado, en el artículo 36 y 37 que quedó del POT, a mí me da mucho miedo de lo que va a pasar. Habla de los centros poblados rurales. Son ubicados, por ejemplo, en San Antonio de Prado, en veredas como Potrerito, El Salado y La Florida, que han venido generando procesos donde la gente de manera irregular, no permitida, empezó a construir casas cerquita. Entonces, ya el plan dijo, bueno, entonces metámonos ahí, como que eso es un nuevo escenario poblado rural. Y entonces, ¿eso qué va a crear? Va a crear que con ese artículo 36 y 37, en 3, 5 años digan, no, entonces esto ya no quede vereda, sino un centro poblado, así como hace 25, 26 años que se empezó a planear lo del Limonar. La vereda del Vergel de San Antonio de Prado era la más grande cercana a la parte urbana, a la cabecera, y era grandísima. Pero tenía unos cafetales, unos negocios de agroalimentarios espectaculares. Y todo eso se lo llevó el Vergel, se lo llevó lo que hoy es el Limonar y Barichara y toda la zona de expansión.
allá habían cafetales hermosos. Eso puede producirse también con Poterito, con El Salado, con La Florida. Eso quiere decir que Ángela tiene razón en decir que somos como una especie de territorios en vía de extinción. Ah, sí. No, incluso a nosotros nos tocó, porque yo soy de la vereda Pajarito, de aquí de San Cristóbal, y está todo el plan parcial de Pajarito. Y entonces, como dice el cuento, nos pintaron pajaritos en el aire. O sea, ¿qué fue lo que a la comunidad de Pajarito, como vereda, le contaron? No se expusieron qué iba a ser el plan parcial de Pajarito y en qué terminó siendo. Entonces, de ahí los temores que tienen las comunidades y tenemos los corregimientos. Específicamente, a mí me inquietó mucho durante todo este proceso de POT porque dentro del comité intergremial compuesto por La Lonja, constructores, por Camacol, etcétera, ellos plantearon, eso no es POT, como lo he dicho yo en algunas intervenciones públicas, no era la propuesta del Departamento Administrativo de Planeación, pero sí era del comité intergremial donde hablaban al 2025 la ciudad de Medellín iba a tener 3 corregimientos de 5 que somos, iba a tener 30 veredas de las 52 veredas que tenemos en este momento. Aquí está el Atlas Veredal de Medellín, ahí incluso está Pedregal Bajo y está también la parte de Pajarito, que son 2 veredas que aquí en el corregimiento nos estamos peleando y que logramos con Pajarito especialmente que nos respetaran la condición todavía de ser un territorio todavía rural y no nos incluyeran en una futura propuesta de otra comuna. Pero muy interesante que enseguida, después de que veamos unos promos y otro testimonio, nos amplíe un poco eso acerca de cuáles fueron los pajaritos que se pintaron y cuáles fueron los que quedaron casi muertos. Ajá. Adelante con los promos. Por el otro lado, Altavista fue la puerta por la que se entró a Medellín cuando vino aquí Jerónimo Luis Tejelo. Bajó por el Alto del Barcino, llegó a la vereda de la Buga y fue lo primero que se encontró, Altavista. Y ese Altavista se constituyó entonces como en una avanzada porque por ahí venían también parte de las correrías o que venían de México o que venían de Heliconia o venían del occidente en general. Básicamente eso fue Altavista y Altavista llegó inclusive a ser municipio. Ahora es un corregimiento y sigue teniendo más o menos su misma fisonomía, esa fisonomía española, republicana, un poquitito así. Por el otro lado, que es San Antonio de Prado. San Antonio de Prado era el camino real viejo a través del cual venían quienes traían la sal de Huaca, de Heliconia y de Armenia Mantequilla y de esa región que comunicaba con Amagá y por ahí por Amagá se metían a Titiribí y se iban por todo el suroeste. Pero básicamente, como era también otro centro de acopio, más o menos una posta antes de llegar a la ciudad de Medellín, fue demasiado importante. Tiene una particularidad. Yo creo que no existe en el mundo un sitio que tenga más, lo voy a decir de manera coloquial, más betancures por metro cuadrado que San Antonio de Prado. Y creo que nos está faltando Palmitas. Palmitas era otra avanzada y es quizás el más lejano de los corregimientos y por qué no decirlo también uno de los más abandonados. Abandonados en el sentido de que para ir allá era muy intrincado el camino y por eso tal vez uno va a San Sebastián de Palmitas y dice, bueno, ¿qué es este caserío? Pero también era otro emporio agrícola, era también otra de las alacenas que tenía la ciudad de Medellín. Esto nos está indicando que nosotros, a pesar, bueno, y otros corregimientos, la América era corregimiento y llegó a ser municipio. Belén, el Parque de Belén fue corregimiento y fue municipio. Por lo tanto, nosotros tomamos esa figura española del corregimiento que no era otra cosa que como una especie de alcabala, a donde nombraban una máxima autoridad que era un alcalde, que ese nombre viene de un término árabe que empieza por AL, alcaide, y era más bien un juez de paz que dirimía problemas por pajas de agua, por tierras y todo lo demás. Todos estos estuvieron así. Y hubo un momento en que esos corregimientos eran más importantes que esta que es la actual metrópolis. Por eso no podemos olvidar, nuestra memoria no puede ser tan frágil, para olvidar que somos eminentemente rurales y que definitivamente la ciudad de Medellín, sin sus corregimientos, no existiría y si existiera, no tendría razón de ser.
¿quién creyera? Pero Medellín, que es una ciudad ubicada en el Valle de Aburrá, con un área metropolitana de más de 3 millones de habitantes, 60 kilómetros de largo, 15 kilómetros de anchura en la parte más amplia, sigue siendo un cañón. Pero resulta que Medellín, independientemente de eso, es una ciudad eminentemente rural. El 71% del territorio de Medellín es territorio rural. Y nosotros nos hemos equivocado pretendiendo que esto es demasiado citadino. Y de hecho por eso tiene 5 corregimientos. Y cada uno tiene una particularidad y un valor histórico incuestionable. Santa Elena, que es el más reconocido de todos por razones obvias, por su desfile de silleteros, era un camino por el cual trasegaban los conquistadores y, en la época de la colonia, trayendo oro y sal y mercancía que entraba por el oriente del departamento, desde Sonsón a Bejorral, viniendo del río Armas, y se metían por ahí y bajaban a Medellín por un camino que se llamaba el Tirabuzón. Y se llamaba el Tirabuzón porque era demasiado intrincado, y por eso los silleteros, en vez de traer los ramos en las manos, porque hubo un momento en que cogían los ramos o se agarraban de las ramas para no caerse, entonces retomaron la idea de María la Larga, de la famosa silleta en la que traían los enfermos y que había sido el vehículo por excelencia para transportar a la gente en la época de la colonia. Hasta el mismo Humboldt recorrió parte de América en una silleta de esas. Y obviamente que es también despensa. Y estando tan cerca, tiene otro referente, y es que cuando uno dice, a ver, va a llover en Medellín, mire para Santa Elena. La luna siempre sale por Santa Elena. Luego ese referente es demasiado importante para nuestra ciudad. Y es un corregimiento que fue creado por varias familias. Si ustedes van a Santa Elena, no encuentran sino Sánchez, Ateortúas, Amariles, Garcías, Alzates, básicamente esos apellidos. Pero si vamos al otro extremo, que es San Cristóbal tenía la importancia de que era una posta antes de entrar a Medellín o de seguir hacia Santa Fe de Antioquia. Era ahí donde no solamente se aseaban los arrieros, sino que recargaban sus fuerzas y recargaban sus mulas. Inclusive por eso San Cristóbal fue quizás el más importante en su momento, precisamente por su ubicación en la mitad. De hecho, hay una curiosidad, el gentilicio de los de San Cristóbal es culateños. Y todo porque la iglesia, cuando la construyeron a finales del siglo XVIII, 1780 y tanto, pues resulta que, como las iglesias tenían que mirar hacia la capital, hicieron el frontis mirando hacia Santa Fe de Antioquia y la parte posterior hacia Medellín. Y desde Medellín, como no había edificios, se veía allá arriba como si fuera una culata, y se quedó la culata. Y por eso a los de San Cristóbal se les llaman culateños. Allí proliferan los apellidos Maya, Restrepo y otros tantos, pero básicamente esos. Bueno, nos encontramos en la sala Mi Corregimiento del Parque Biblioteca Fernando Botero en el corregimiento de San Cristóbal. Por eso estamos hablando de la relación ciudad, campo o ruralidad y zona urbana. Bueno, hay una cantidad de reivindicaciones que quedaron, una serie de preguntas. Estamos hablando y vamos a comentar cuáles fueron los pajaritos de oro y cuáles resultaron más bien de cobre. No, en relación a la proyección que se hacía con todo el plan parcial pajarito. Entonces la propuesta inicial era que iba a ser un tipo de construcciones que iba a respetar incluso mucho el medio ambiente, que iba a tener el parque de los Guayacanes, el parque de los vientos, de las quebradas, que íbamos a tener vías, incluso Ciudadela, Nuevo Occidente, todavía adolece de una cantidad de servicios institucionales. Entonces, es la metáfora que yo siempre he utilizado. Los constructores, de servicios. Sí, los constructores, la carrera del conejo y la infraestructura que acompañaba toda la ubicación del territorio en Ciudadela, la infraestructura iba como la tortuga, iba todavía. Entonces, los colegios... ¿Y a cuánto plazo que habían planteado el desarrollo de esas iniciativas? Al 2020. Al 2020, o sea que todavía está tempranito. Sí, tempranito, pero entonces debieron haber medido la cantidad de construcciones que iban a tener, y el porcentaje de población que iba a habitar estos territorios y la infraestructura que iban a colocar. Entonces pudieron decir, a 5 años tantos habitantes, tal infraestructura.
Ahorita la gente 10 se la años. llevaron hacia la loca, simplemente váyanse, corran, huyan. O Claro. en un año lo estén preparando, diciéndole, vea, No. va a ser despacio, tengan paciencia, ¿no? No, allá adolecen de muchas vacíos en relación a los colegios, a vías, los locales. No es lo mismo cuando yo vivo en un barrio y tengo mi saloncito de belleza, tengo mi tienda, que ahora las personas que están ubicadas en apartamentos, que se comprometieron a darles dotación de locales, 270 Pusieron la tienda en el locales octavo piso. en el octavo piso, ferreterías en un quinto piso, con cerrajería. Ángela Es verdad. cuenta la Sí. historia que es muy interesante de la madre e hija que tenían un negocio de alimentario. ¿Cómo es? Que la una la pusieron a vivir en un sitio y en otro, entonces Claro, eso afectó complica. mucho como las dinámicas, pero también en Pajarito, en la vereda Pajarito, nosotros ni siquiera nos han mejorado las vías. Tenemos la misma vía pequeña con los buses de los colegios inmensos, con el transporte de carros grandes. No tenemos todavía solucionados, y estamos hablando a 10 minutos de Medellín, todo lo que es los servicios públicos domiciliarios. Esa conexión entre la estación del metro, que la última que llega La allá, Aurora. y ya pasar a Pajarito, esa infraestructura no quedó ya organizada, con una vía y unos puentes. No, Yo la conocí todavía solamente los cuando estaba buses, quebrada. tenemos que tener el sistema pues integrado, y los buses El alimentador. suben el alimentador, suben por unas vías muy cerradas hasta Pajarito. Eso es hasta un peligro. Y otra cosa que no se nos puede olvidar en relación a ese plan de ordenamiento territorial y lo que decía Antonio, la preocupación de él por las centralidades. Aquí hay dos conceptos las unidades de planificación rural, las UPRs, en el plan de ordenamiento, el POT que se aprobó, y lo que son los distritos campesinos. Entonces, ¿qué son las unidades de planificación rural? Esto lo contempla la ley 3600, esta ley es de la reserva, esta ley es la de toda la que habla de los usos de suelos rurales, pero las UPRs se convierten en unidades de planificación. En el caso específico aquí en San Cristóbal, en San José de la Montaña, donde estábamos ubicados en una cuenca cero de cuidado de aguas, pues resulta que ahí ubicaron unidades de planificación rural, que siguen siendo unidades de planificación rural, y el distrito campesino, que fue la última novedad que llegaron con la enmienda, que incluso los líderes y muchos de nosotros no alcanzábamos a leer todos los cambios que se iban haciendo. El distrito campesino nosotros solicitábamos, y en las anteriores dinámicas del POT decíamos un distrito que fuera un distrito rural, incluso algunas instituciones como Penca de Sávila pidieron una UPR campesina. Este distrito campesino no deja de ser también unas unidades también de división administrativas. Sí. Entonces, ¿dónde está lo campesino aquí? ¿Dónde vamos a rescatar ese imaginario en ese modelo de ciudad, la existencia y la pervivencia de los campesinos en los territorios rurales? Bueno, entonces eso ha llevado a qué consecuencias ha traído entre la población. ¿La gente se ha sentido retada a unirse más, o ustedes siguen trabajando como esas personas de buena voluntad, muy entusiasmados, que después dentro de 5 años están hartísimos porque nadie los apoya, o ya tienen algún respaldo popular? No, pues hay procesos que se están manejando entre los líderes y la apropiación social de las propuestas, y la gente cada vez viene siendo más consciente, pero lo difícil es que aunque hay más golondrinas, ya no es una sola golondrina desde el punto de vista de la participación. La realidad es que por muchas golondrinas que haya, si no hay una política de disposición de la administración para hacer efectivo lo que estamos planteando en todos los escenarios que hemos hablado, estamos Claro, pero regados. es que ese es el círculo del que estamos hablando desde hace rato. Si no hay presión social, si la gente no se mueve, pues la administración municipal, nacional, departamental o internacional no va a funcionar. Pero así nos movamos, vea. ¿Qué dicen los jóvenes? A ver, Fauner, ¿qué dice? Antes de que diga Fauner que esto es muy importante, en uno de los trabajos tanto del tema del POT como de los proyectos de memoria y recuperación histórica de nuestro corregimiento, en estos días la gente decía, recordamos cómo en la época de Dura de Limonar, que muchos delincuentes aprovecharon la llegada de la gente normal, de la gente sana, aprovecharon y se instalaron y generaron un poco de procesos
que generaron un poco de violencia. Entonces la gente decía, algunas cosas interesantes llegaron a limonar porque se produjo violencia. Y decían, y entonces nosotros que no, en este sector, nosotros que necesitamos otras cosas y no generamos violencia, entonces porque no generamos violencia no se nos mejoran las condiciones. O delinquir si paga, pues. Delinquir si paga. Eso es una cosa que justifica todo. Sí, te pregunté sobre las esperanzas de los nuevos líderes. Vea, yo lo que siento y lo que uno puede ir identificando es que se ha ganado en materia de organización y que hay un agotamiento de la ciudadanía, sobre todo, yo creo que la ciudadanía en general. Ahorita hablamos con Ángela, todo ese proceso que se viene haciendo de inconformismo, por ejemplo, de la gente del poblado con el tema de la valorización. Eso es un asunto de agotamiento de lo que estamos viendo en la ciudad, pero ese ejemplo de la Comuna 8 con la mesa interbarrial, que también es un asunto que hay que reivindicar y que la gente también se está agotando de que los derechos no lleguen. El ejemplo de nosotros con la mesa intercorrimental y con los trabajos que hacemos en materia con los equipos de gestión o los pros de planeación, son formas y síntomas de que esta vaina puede irse a transformar prontamente. Uno espera que ese proceso de agotamiento y reivindicación de los derechos se agudice más y pueda reivindicar y tener mucho más fuerza, sin caer en las trampas. Porque yo pienso que una trampa del progreso, o el progreso en sí es una trampa, porque nos venden el tema de los derechos de nosotros, lo que decía Ángel ahora, con el tema de los servicios públicos domiciliarios, con el tema del derecho a tener un parque biblioteca o a tener una institución educativa, un centro de salud, pero lo que hacen es que los ubican en los territorios y le cambian toda la vocación rural que tenía, entonces acaban con las dinámicas. Entonces hagamos una cosa. Es lo que definimos y reivindicamos, hay que defender la ruralidad como tal. Entonces desde ese punto de vista, uno es para que las organizaciones y los pueblos sociales y demás, y que tenemos que hacer mucho más esfuerzos en mesas como diálogos campo y ciudad, donde nos venimos articulando, donde se ven articulando un montón de gente para que el año entrante, por ejemplo, en las elecciones sea un asunto mucho más debatido y mucho más consciente en términos de cómo entonces en estos minuticos que nos faltan, creo que son 2, vamos a hacer cada uno por lo menos un consejo a la población que nos está mirando por televisión. ¿Qué significaría que Medellín pierda a sus campesinos y pierda la ruralidad? ¿Qué significa? Que se pierda una tradición del eje territorial en los habitantes tradicionales, por un lado, pero también gente que viene desarrollando actividades en pro de mejorar el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, y que los campesinos tengan que llegar a vender confites o a construir moles de cemento, entre otras cosas. O nuevos ranchos. No, y es que incluso es apoyar, es que otra economía es posible y siempre ha existido. Es que los campesinos es otra forma de economía de la ciudad, que si ahora ingresamos solamente el 3% de alimento a la ciudad, que eso está en duda porque solamente tomaron de referencia los datos que llegaban a la central minorista o en fin, es mucho más la producción y puede ser mayor. En Ciudadela hay campesinos y lo que dice la ONU, campesino puede ser aquel que no tenga la tierra, trabaja en la tierra. Entonces es una forma, en Ciudadela hay campesinos que en un 8º piso están con sus sombreritos, casi mendigando un subsidio en vez de estar trabajando en el campo. Si el campo se apoya más, porque existen políticas como es el decreto 0819, que es muy bonito, del 2009, de las políticas de desarrollo rural en Medellín, pero que no se aplican. No tenemos un solo proyecto radicado en el INCODER. Si existe este apoyo a los campesinos, el campesino se convierte en lo que debe ser, en una opción económica de la ciudad también. Muchas gracias. No, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que, como ciudadanos, apropiarnos mucho más y ser conscientes pues de que existe este territorio rural, no como un asunto turístico, sino como un asunto de vida y como un sistema realmente que funciona en pro de la ciudadanía. Si nosotros no protegemos los territorios rurales, estamos sacrificando el futuro, y el futuro de nosotros mismos incluso, pero de los que vienen más adelante, no solamente por el tema ambiental, ni por el tema de la producción de alimentos, sino por el tema de la vida en sí misma. Nosotros tenemos muchos retos, y dentro de esos retos, pensar la ruralidad en una ciudad como Medellín es pensar también en el tema de la paz duradera. Hay que reivindicar el tema de la paz también, que tiene que ser un asunto que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que también apropiarnos mucho más, porque Colombia, porque esta ciudad y los corregimientos
tenemos y debemos vivir mejor. Nosotros podemos vivir mejor en este país y más por toda la riqueza natural y los recursos hídricos que tenemos en este país. No podemos seguir diseñando ciudades para los extranjeros del mundo. Para que veamos unos extraños dentro de la ciudad. Ya vieron ustedes los consejos y las prevenciones. Yo creo que más claro no canta un gallo. En la próxima ocasión, domingo 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar en Medellín. Se toma la palabra. A ustedes muchas gracias. A ustedes por estar en esta mesa. Hasta la próxima ocasión.